Buenas tardes. Tengan todos ustedes, soy Raúl Horacio Arenas Valdés, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Agradezco la invitación que me hace el doctor Ricardo Sodi Cuellas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, así como el doctor Jaime López Reyes, director de la Escuela Judicial del Estado de México, al doctor Alberto Cervantes Juárez, que es integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y al Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2023 de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias a este programa por hacerme la invitación para hablar sobre la profesionalización de la seguridad pública en México. Básicamente lo que yo quiero hablar es sobre la profesionalización de la seguridad pública de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y para ello tenemos que adentrarnos a lo que es el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que es la profesionalización y lo que son aquellas políticas públicas que se han manejado a través del tiempo o dentro de lo que son las trayectorias de los diferentes presidentes en México y de lo que han hecho como políticas públicas para mejorar la misma seguridad pública. Hacer énfasis a que iniciaré con lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre la seguridad pública, en el artículo 21 dice que es una función a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, ¿sí? Asimismo, cuando habla de estos órdenes de gobierno, hablamos de los tres órdenes de gobierno de competencia, ya que tienen la finalidad de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación de preservación del orden público y la paz social. Aquí ya está manejando cuál es el objeto de esta seguridad pública, ¿sí? Y trata de preservar el orden público y la paz social de conformidad con dos leyes, o sea, las leyes secundarias. La primera es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esta nace en 2009, pero tuvo su antecedente con la Ley General que establecía las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 1994. Pero hablaré más adelante sobre ese diseño de políticas públicas seccionales. Y también como ley secundaria tiene la ley de la Guardia Nacional. La seguridad pública comprende prevención, investigación, persecución de los delitos. Así también en su mismo artículo 21 constitucional habla sobre la sanción de las infracciones administrativas en los términos que la misma ley maneja, ya sean los reglamentos, ¿sí? Y las respectivas competencias que señala la propia Constitución. Y dice también que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución. Este párrafo fue reformado este 29 de enero de 2016, ¿sí? Y el 26 de marzo de 2019 ha tenido reformas, pero este párrafo se aumentó porque es el noveno del 21 constitucional y se tiene conocimiento que anteriormente este párrafo pertenecía al párrafo cuarto del 21 constitucional en 1994. Decía yo, esas leyes secundarias que se refiere a la profesionalización se maneja en la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en su artículo 5, fracción 12, habla precisamente sobre qué es el programa rector. Tiene un PRP, un programa rector de profesionalización, ¿sí? Y nos maneja o señala que son los contenidos encaminados a la profesionalización, ya está indicando, de los servidores públicos, de las instituciones policiales e instituciones de seguridad, de justicia, respectivamente. Bueno, esto quiere decir que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es una cadena de Estado. ¿Qué quiere decir cuando yo ya he escrito sobre lo que es la cadena de Estado? La cadena de Estado, quiero decir que cada uno de sus eslabones se representa por una institución. Ejemplo, la policía hace su labor. La policía detiene a un delincuente o posible delincuente o una persona que pudo haber cometido un hecho que la ley señala como delito.
la pone a disposición del Ministerio Público. En ese sentido, el Ministerio Público lo que tiene que hacer también es su labor, es el otro eslabón, ¿sí? Investigar y, en su caso, poner a disposición de la autoridad judicial a dicha persona porque considera que existen elementos suficientes para ejercer la acción penal. Quiero aclarar, ya tenemos tres eslabones, bueno, dos eslabones, tres, el de la policía, el del Ministerio Público y el del Poder Judicial. Nos falta otro eslabón, bueno, otros dos. Primero es el eslabón del el sistema penitenciario, ¿sí? Esta cadena se está formando y tenemos desde la labor de policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y, en su caso, del sistema penitenciario, que es readaptación social. Bueno, ahora con la reforma constitucional del 2008 se habla de reinserción social. Pero esto básicamente lo que pretendo decir que todos ellos deben funcionar en un mecanismo único, vamos, todos con el mismo objetivo, ¿sí? De que la procuración de justicia y la impartición de justicia trabajen hacia lo que es el sistema penitenciario para lograr las dos acciones que se requieren al interior del sistema penitenciario, que es la readaptación social y la reinserción social. Pero falta otro eslabón, que es la participación ciudadana. No debemos olvidar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública habla también de que cada uno de esos eslabones tiene conferencias nacionales. ¿Sí? Conferencia Nacional de Seguridad Pública, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Conferencia Nacional de el Sistema Judicial, Conferencia Nacional de Reinserción Social y Readaptación Social. Pero no se tiene una conferencia nacional sobre participación ciudadana. Simplemente en la misma Constitución, en el artículo 21, habla sobre la intervención que pueda tener la participación ciudadana en las respectivas o diferentes ámbitos de actuación. Por ejemplo, en la academia, en los empresarios, en la representación de la sociedad que debe tener alguna persona que ha destacado como delegado municipal o que ha destacado por tener una ONG, etcétera. A nivel de Estado tenemos un Consejo Estatal de Seguridad Pública y a nivel nacional tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Pública que está representado por ONGs, que está representado por todas las personas o instituciones a las que me he referido o todas las entidades a las que me he referido. Regresando a decir, si esa cadena de Estado se rompe un eslabón, ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque pues aquí yo decía al inicio, tenemos que hablar sobre esa profesionalización de los elementos de seguridad pública, que es el primer eslabón con el que se cuenta para poder actuar, para que todos los demás actúen con un mecanismo como si fuera esa cadena de Estado que tiene que estar homologada y que tiene que estar siguiendo su mismo objetivo para lograr un mismo fin. Entonces, quiero referirme también al programa rector de profesionalización que tiene como objeto establecer las políticas generales en materia de profesionalización, así como el conjunto de contenidos homologados, ¿sí? Y estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje. Aquí viene la modalidad de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Aquí, básicamente, dentro de lo que es o educativamente, se puede decir que ahora se maneja que el alumno o el que está recibiendo el conocimiento descubra el mismo conocimiento, ¿sí? Para que articulen la formación inicial continua y que sea en términos generales un desarrollo profesional de los mismos elementos de las instituciones policiales. Nosotros, cuando hablamos de seguridad pública, pensamos luego en policía, pensamos luego en patrullas, pensamos luego en cárcel. No, aquí los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública o el Sistema Nacional de Seguridad Pública habla sobre precisamente quiénes son los integrantes del sistema, los policías, los peritos, los custodios, ¿sí? Los ministerios públicos. Y por eso habla sobre
instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, para que desempeñe sus funciones con eficiencia, con compromiso, hacia las demandas que nuestra sociedad o la sociedad requiere, ¿sí? Pero ante todo para prevenir y combatir el delito, ¿sí? Procurando la justicia, procurando el respeto a los derechos humanos, con una ética policial transparente, con perspectiva de género. Aquí ya tenemos otros paradigmas y tenemos que actuar con esa cuestión de la perspectiva de género y el respeto hacia los pueblos originarios. Y eso nos lo dice el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Dentro del programa rector de profesionalización, algo importante es el fortalecer el sistema de evaluación de competencias y desempeño para el mismo personal al que me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Sí? Por eso se llama personal sustantivo de las instituciones de seguridad pública, en donde se tiene que diseñar ese sistema de evaluación de las competencias para el desempeño de acuerdo a las necesidades de fortalecer el ejercicio profesional de los elementos en el ámbito de sus funciones, pero básicamente lo vemos en la práctica cotidiana dentro de lo que es la competencia de un sistema de justicia penal. Si no existe una buena detención, perdón, si no se actuó con los protocolos de actuación para detener a una persona en flagrancia o caso urgente, hemos visto asuntos como los de Cajeme, ¿no? De la persona que va y mata a una persona, regresa y trae un arma y le dispara y mata a una mujer. La asesina, comete el delito de homicidio, la priva de la vida, ¿sí? Es un hecho que la ley señala como delito. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo actuación de los elementos. Necesitamos ver si efectivamente esos elementos tienen las competencias básicas para su desempeño. Es cuando hablamos o las personas que no conocen el sistema de justicia penal, dicen es que se trata de una puerta giratoria, porque se dejó en libertad a una persona, porque los elementos de seguridad no actuaron con diligencia, no actuaron con investigación, no actuaron en flagrancia o de otro tipo, ¿no? En el momento, o después de haber cometido el delito, ¿sí? ¿Qué estrategia se lleva? También lo dice el programa rector de profesionalización. Es un sistema indicador para evaluar de manera homologada la calidad y el desempeño de las funciones encomendadas, ¿sí? Entonces, si tienes un sistema, o si has construido un sistema para evaluar de manera homologada la calidad y el desempeño de las funciones encomendadas, pues lo vas a lograr hacer. Si no, no podemos hacer. Decimos que muchas veces o el Poder Judicial o los operadores dicen que no existe una buena investigación inicial, ¿sí? Por eso es adecuado analizar qué son las políticas públicas en materia de seguridad pública en México. Y se puede decir que son las acciones del gobierno, ¿no? Que generan una gran cantidad de reacciones sociales. Y decíamos, un ejemplo de ello, si construye el Estado una acción, un hospital, está cumpliendo con un objetivo social, ¿sí? No presentará ningún tipo de objeciones, pero si la deja a medias, ahí va a haber objeciones, va a haber manifestaciones, va a haber reclamos. Sin embargo, en el caso de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si se hace uso indebido de la fuerza, entonces hay reacciones sociales. Tenemos una ley de uso de la fuerza que se emitió en 2019, ¿sí? Entonces esas reacciones sociales pueden ser negativas, es donde entra la agresión y la violencia, y debemos diferenciar la agresión, como lo hacen los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? Yo soy agresivo, como en el caso de Lagos de Moreno, soy agresivo y explico o exhiben, ¿cómo se llama? Esa, esa agresión en los medios de comunicación, y al exhibir la agresión en los medios de comunicación, ¿qué está pasando? Ahí puedo pensar algunas cuestiones, ¿no? Que vean que soy el grupo criminal agresivo, pero ante todo que vean que soy violento, porque ya estoy enseñando o exhibiendo eh, escenas de agresión entre los mismos, entre las mismas personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Eso es lo que quiere, ¿cuál es el mensaje que quieren dar al decir, miren, ahora
para que yo tenga miedo y infunda miedo y que vean que yo tengo el poder como grupo de delincuencia organizada, llámese como se llame, voy a utilizar tanto la violencia como tanto la agresión como la violencia. La agresión es porque estoy agrediendo a unos jóvenes. La violencia es para que vean que se tienen que difundir esas imágenes para que vean que yo tengo el poder y que yo como grupo de delincuencia lo puedo hacer. Ahí yo me preguntaría, o nos podemos preguntar, que los medios de comunicación tienen la obligación de pasar esas escenas, tienen la obligación de difundirlas. No sé, no quiero pensar, o a lo mejor sí pensaría yo, que están involucrados, que reciben algo para que se haga esto viral, o algo para que se haga esto del conocimiento de la mayoría de la sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo debe estar preparada o profesionalizada la policía para actuar? Vamos a hablar más adelante de lo que es, cómo se ha ido evolucionando los mismos integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Sí? ¿Cómo puede prevenir y contener la violencia? ¿Cómo se pueden diseñar esas políticas en materia de seguridad? Hermann Holstein indica que las políticas delictivas deberán ser orientadas a la solución de problemas, ¿sí? Y efectivamente, me lo decía un maestro de Cuba, Emilio Duarte, decía, una política pública es una acción del Estado precisamente para dar solución a la problemática que se presenta. También lo dice Talia Fung Riverón, una autora cubana que habla de política pública. Entonces, si nos regresamos a ver a Hermann Holstein, dice que las políticas públicas planteando deben ser o deben centrarse en las condiciones que dan lugar a las causas de la delincuencia. Habla ya directamente de la delincuencia y no simplemente a responder a los llamados cuando los delitos ocurren. O sea, vamos a llegar antes del delito, vamos a actuar antes del delito, vamos a ocuparnos antes del delito, como lo decía Pedro Peñalosa en su libro de prevención del delito, que hay que tener un sistema paralelo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde exista precisamente el Sistema Nacional y el sistema de prevención, ¿sí? Hay que llegar antes, no nada más tener operativos de patrullaje preventivo, operativo Luna, el operativo Presencia. No, vamos a ver qué está pasando. Decían las noticias en la Ciudad de México que ocurría que se robaban 1 o 2 autos en un lugar donde había vigilancia policial. Entonces la vigilancia policial era permisible, ¿no? Permitía que nada más se robaran al día un vehículo, antes eran 10 o antes eran 5, no sé. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que atender, poner el dedo en la llaga, ¿sí? Que la policía debe adoptar un acercamiento basado en la solución de problemas para que se trabaje en las siguientes bases. Primero, búsqueda, análisis, después solución y evaluación. ¿Sí? La búsqueda es el examen de datos para identificar patrones en los incidentes que se enfrentan diariamente. Entonces ya lo estamos viendo, vamos a ver qué patrones hay. El análisis, hasta qué profundidad estos patrones podemos encontrar los problemas identificados y cuáles son sus causas, ¿no? Si ya tenemos el problema, pero vamos a ver cómo actúan o cómo han actuado, cómo actúan de acuerdo a los patrones de conducta y cuáles son sus causas, ¿sí? Y buscar una solución mediante nuevas formas de intervención en la cadena casual, de la forma que estos problemas tengan menos probabilidad de ocurrencia en el futuro. Y al final viene la evaluación del impacto de las políticas diseñadas, o sea, así lo decía Villanueva, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de esas políticas, si han funcionado o no, como cuando se hace la agenda pública, ¿no? Cuando estás en campaña y recibes muchas demandas y se va diseñando la misma agenda pública sobre ello, ¿no? Si tales han funcionado o hay que empezar de nuevo ese mismo proceso, ¿quién nos ha fallado? ¿Sí? Estas acciones no deben limitarse a la identificación, arresto y sentencia. O sea, voy a meter a la cárcel porque tengo que meter a la cárcel a un grupo o a una persona porque vamos a buscar una sentencia. Ya con eso ya logramos nuestras metas, ¿no? Sino a buscar soluciones a partir de las causas que están originando los delitos. ¿Sí? Eso lo mismo lo dice Escobar, en las políticas en materia de seguridad se diseñan diferente. ¿Sí? A continuación, enunciaré las principales bases de una política criminal eficaz desarrollada por un Estado democrático. Ahora que hablamos de estados democráticos
con esta administración, ¿no? Fundamentación científica. ¿A qué se refiere esta fundamentación científica? Se refiere a la política criminal que permite realizar los diagnósticos adecuados para establecer prioridades y orientar adecuadamente la inversión y a la canalización de los escasos recursos del sistema penal para obtener un óptimo aprovechamiento, ¿sí? Vamos a invertir, ¿sí? Vamos a realizar un diagnóstico, ¿sí? Pero después de realizar el diagnóstico vamos a orientarla, ¿sí? E invertir esa canalización utilizando los escasos recursos que tenemos. La siguiente es eficiente sistema de investigación y persecución criminal con el fin de reducir los elevados índices de impunidad. Esta última representa uno de los mayores problemas del sistema y contribuye a una gran medida a la inseguridad ciudadana, ¿sí? Eso es lo que se siente en la seguridad ciudadana. Un sistema eficiente no solo debe cumplir esta función represiva, sino también preventiva. Lo he dicho, ya que el delincuente teme en especial a los más avanzados, no tanto en la sanción como en el descubrimiento, ¿no? O hacer descubierto, ¿no? Sino alcanzando efectivamente el sistema penal. Lo que quiere el sistema penal, por ejemplo, lo que requiere el sistema penal es la utilización de las técnicas de investigación, ¿sí? El aseguramiento de objetos, productos del delito, o de instrumentos, objetos y productos del delito, ¿sí? La cadena de custodia, ¿cómo debe realizarse? Que no falle desde el momento en que llega el primer respondiente. ¿Cómo realizar los actos de investigación? De acuerdo a como nos lo dice el 251, con autorización del juez, y el 252, perdón, sin autorización del juez, y el 252 con autorización del juez. Esto nos dice el Código Nacional. Eso es en donde debemos poner el énfasis para que el integrante del mismo eslabón, del primer eslabón, que es el policía, sí, actúe debidamente, ¿sí? El otro aspecto es distinguir entre la criminalidad grave y la no grave. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que diseñar diferentes instrumentos político-criminales, ¿sí? Así, en el ámbito procesal penal debe introducirse el principio de oportunidades y salidas alternas al juicio para supuestos criterios de criminalidad o para supuestos delitos que se cometen, que son menos graves. O sea, no vas a tratar lo mismo a un delincuente de delincuencia organizada que a un delincuente que comete un robo simple, ¿no? Y cada vez perfeccionar el funcionamiento del sistema penal con el fin de prevenir sus posibles efectos criminógenos, ¿sí? Lo que ha pasado. Hay un autor que se llama Alessandro Barata que considera algunas condiciones que les voy a mencionar o que se están mencionando, que es la participación de los ciudadanos en los planes y programas de seguridad. Aquí, ¿qué pasa? Lo dije, el artículo 21 lo menciona, la participación de la ciudadanía. ¿Cómo? Nada más de observadora, pues nada más, no se puede hacer de otra manera, pero sí también de comunicadora, ¿sí? No puedes ir a aplaudirle al Sistema Nacional de Seguridad Pública o al Sistema Estatal de Seguridad Pública. Hay un aplauso para el secretario de Seguridad Pública que está trabajando muy bien y que ha disminuido, de acuerdo a sus índices delictivos, ha disminuido el delito, cuando todos sabemos que no ha disminuido, ha aumentado. La aplicación de la legalidad contra la impunidad de los funcionarios y de los particulares, ¿sí? Cuando hay revictimización, cuando hay mala atención, cuando no hay un seguimiento adecuado, cuando violan los derechos humanos. Las prioridades en las estrategias sociales orientadas a mejorar el nivel de la vida de los ciudadanos, ¿sí? Mejores condiciones de vida, ¿sí? Mejor, como en el derecho laboral, mejores condiciones de trabajo, necesitamos mejores condiciones de vida. La colaboración de los ciudadanos y la policía con la definición y aplicación de los planes de seguridad ciudadana de manera conjunta entre la sociedad civil y el gobierno. Esto lo dice Barata y dice, Alessandro Barata dice, es que deben trabajar conjuntamente la sociedad y la policía. Yo, el ciudadano de a pie, tengo que avisarle, señor policía, aquí está cometiendo este delito y se comete a esta hora o por lo general a esta hora, o necesito que se apliquen más para que acudan y puedan actuar. Así es como se tiene que manejar un plan, ¿sí? De seguridad ciudadana o en su caso de seguridad pública.
¿sí? Aquí hay un bache y se para un automóvil aquí, y cada vez que se para o hay una piedra, pone una piedra, llega una persona y la salta. ¿Qué está pasando en las carreteras de México, no? Cuando vas con tu familia o cuando vas viajando, ya aparecen personas armadas y te están asaltando. Entonces, las políticas de prevención y las políticas de control por sí solas no son las mejores opciones. O sea, tenemos políticas de prevención y políticas de control. O sea, ¿y qué en qué nos ha ayudado? Una alternativa se ha venido ensayando en varios países sobre la organización o con la organización ciudadana para combatir la delincuencia, buscando precisamente lo que había dicho hace un momento, busca una participación informada por parte de la sociedad para la elaboración de los planes y programas, así como para determinar las prioridades de acción. ¿Qué prioridades tenemos? Decía un presidente municipal en un discurso que dio el Día del Abogado: hay muchos baches, así como hay muchos baches, hay muchos problemas, y vamos a empezar a tapar los baches. Vamos a empezar a tapar los baches con apoyo de la ciudadanía. Y vamos a tapar también, y vamos a tener acciones que den mejor respuesta, ¿no? Si tú atiendes bien a los problemas de inseguridad, vamos, si estás repetidamente realizando operativos, teniendo presencia, pues a lo mejor haces que la delincuencia, pues por lo pronto se vaya a otro lado, el efecto cucaracha, que se vaya para otro lado, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer acciones conjuntas. Las políticas públicas son un curso de acción que se desenvuelven en contextos democráticos y plurales. Su actividad está centrada en el proceso de gobierno, que es donde se definen los criterios, estrategias y recursos para dar cuerpo a las decisiones públicas. O sea, hay que tener una decisión fuerte. ¿Cuántos presidentes municipales no se han visto inmersos en la delincuencia? Se han sentado hasta platicar con los delincuentes, ¿sí? Y muchas veces no sabemos qué hay detrás de esto porque pueden estar amenazados, puede correr en peligro su vida, ¿sí? Pueden estar dando cantidades de dinero para poder manejarse de una o de otra manera, o dejarlo trabajar o no, ¿sí? Entonces, las políticas públicas deben estar comprometidas con el aumento de la participación ciudadana con fin de valorizar la vida pública. Es como todo. En acciones de gobierno, ya sea del ámbito de competencia municipal, tienes que estar cerca del pueblo. Y te lo dicen: ve a ver qué necesita tu comunidad y te van a decir: tenemos estas necesidades. Entre ellas la seguridad pública, es el talón de Aquiles de toda administración. Y lo dice, pero si ya como si fuera un sello, ¿sí? De cuando recibes una administración, talón de Aquiles, inseguridad. Entonces, si esas políticas públicas van a ser un apoyo para su aplicación adaptativa, en donde te debes adecuar o adaptar en lo que puedes hacer o de que puedes implementar, pues entonces vamos trabajando. Y hay que diferenciar de la política pública lo que es la estrategia, lo que es la estrategia y las acciones. Cuando vamos a los bancos, te dicen: por favor, cuida bien que no vean tu clave, ¿no? O tu número confidencial para poder sacar dinero. O ni modo que usted llegues ahí de enfrente de todo lo marque, ¿no? ¿Sí? Es lo que te dicen nada más, pero realmente esas son acciones. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, las estrategias, a lo mejor tienes el famoso llamado de vigilante voluntario, ¿no? O mi vecino me vigila. O en esta colonia sacan mantas donde dicen: ya sabemos que andas robando y te vamos a linchar si te detenemos. Entonces, pueden ser estrategias, pero no son políticas públicas. Las políticas públicas son las acciones de Estado, ¿sí? De acciones de gobierno para dar una solución, ¿sí? Al problema que se presenta. Sí, las políticas públicas, como se señala en el artículo 21 constitucional, en relación con el 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citan o señalan o subrayan algunas atribuciones correspondientes. Por ejemplo, formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública. Ya lo está diciendo. Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos y programáticos en la materia. Regular los procedimientos de selección,
ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Fíjense todo lo que se tiene que hacer para seleccionar a alguien que va a entrar a trabajar. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública. En fin, determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas, ahí entramos nosotros, en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Y luego dice, con base a lo anterior, los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, policías, ministerios públicos, autoridades penitenciarias y dependencias de seguridad pública con competencia federal, local y municipal, trabajarán de manera conjunta, lo que permite que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se refuerce y se consolide la llamada estrategia de seguridad del Estado. ¿Cuáles son las facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Bueno, antes de dar estas, quiero hacer un comentario. ¿Ustedes creen que no se va a reforzar y consolidar las estrategias de seguridad pública, o de seguridad del Estado? Lo que pretendemos nosotros como ciudadanos de a pie o ciudadanos comunes, se puede decir, no corrientes, sino comunes, o que vamos a las comunes porque salimos a la calle con nuestra familia, en nuestro automóvil, y lo menos que queremos es encontrarnos a un migrante que nos quiera asaltar, o a otra persona, ¿sí? Ahora tenemos inseguridad precisamente con todas esas personas que vienen de Sudamérica y Centroamérica. Aquellas personas que vienen huyendo de sus países para encontrar mejores condiciones de vida, aquellas personas que buscan mejores posibilidades, ¿sí? Entonces, es lo que queremos nosotros, ¿sí? Facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se tiene una política pública en materia de seguridad pública. Ya sabemos, ahí está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos la Ley de la Guardia Nacional, ¿sí? Programas sectoriales, y aquí te maneja un programa sectorial del Modelo Nacional de Policía y de Justicia Cívica, que cuenta con un programa sectorial de Seguridad Pública, Protección Ciudadana 2020-2024. Lo maneja la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se organiza de la siguiente manera. Un análisis del estado actual. Te dice, vamos a hacer un análisis del estado actual de lo que es la seguridad o la inseguridad pública. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que te manejan ese programa, ¿no? Ese plan? ¿Cuáles son las metas para el bienestar y parámetros y epílogos de visión hacia un futuro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Sí? Entonces, que se manejó desde el 2020 hacia el 2024. En este sentido, establece cinco objetivos. Mejorar las condiciones de la seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz. Bueno, a lo mejor no han ido al sur del Estado de México o al norte del Estado de México, de México, perdón. Hablo del Estado de México y hablo de la República Mexicana. Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas. Todo habla de políticas públicas, de políticas públicas. Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad, de los PPLs en los centros penitenciarios, con un enfoque al respeto de los derechos humanos. Lo repite cuando sabemos que uno de los ejes por los que se maneja el sistema penitenciario es el respeto a los derechos humanos. Y también te marca inclusión y perspectiva de género en diferenciada intercultural, habla de pueblos originarios. ¿Sí? Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad pública y de los tres ámbitos o órdenes de gobierno el intercambio seguro de información en la generación de inteligencia, prevención y persecución. Vamos a intercambiarnos informes para que tengamos datos de algún delincuente o alguna banda delincuencial. Sí, fortalecer la gestión integral de riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente. ¿Por qué hago todas estas menciones de esta forma? Porque pues vamos a evaluar la finalidad de mejorar el servicio de seguridad pública, pero ante todo el servicio hacia la sociedad, ¿sí? Con una mayor eficacia del sector público y el perfeccionamiento de la calidad democrática, ¿no? Aquí vamos a pedir la sensación que tenemos todos en México, es una sensación de inseguridad, ¿sí?
Después nos hablan sobre la evaluación basada en la teoría. Este enfoque alternativo con la teoría se fundamenta en las ideas de que todo programa o política conlleva un cuerpo teórico mínimo y que sus afirmaciones y sus supuestos expresan causas y efectos delimitados en fases secuenciales. Hablaba Serafín Ortiz Ortiz sobre instrumentos y políticas públicas de seguridad pública. Es un teórico, fue rector de una universidad en Tlaxcala. Sí, hablaba Gabriel, Gabriel Regino, que fue el que tuvo el asunto de Tláhuac cuando matan a un elemento de la Policía Federal. Sí, era el secretario de Seguridad Pública en la ciudad, en ese tiempo era el Distrito Federal y el jefe del departamento era Marcelo Ebrard Casaubon, ¿no? Entonces, efectivamente, esas cuestiones se manejan de que existe una coordinación, ¿no? Entonces, esa coordinación o fases secuenciales necesitamos ver que se lleve a cabo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo se llevó o se llevó a cabo ese rescate de un elemento de seguridad, o sea, un elemento de la Policía Federal, ¿sí? En el tiempo de Vicente Fox. ¿Sí? La evaluación se basa en apreciar cada teoría y sus supuestos en la fase de implementación y en la fase intermedia o al término del programa. ¿Por qué hablo de esta cuestión? Porque ayer hablábamos de dos gobiernos, uno panista y otro del PRD en ese tiempo. ¿Sí? Hay que esclarecer que la seguridad pública tiene un enfoque estadocéntrico, el cual implica salvaguardar la vida, ya lo dijimos, la propiedad, la libertad de los ciudadanos por medio de estrategias diseñadas por las élites estatales. Ya le llaman estrategias diseñadas, pero son políticas públicas. ¿Sí? Abarca en primer lugar la seguridad nacional. Si hablamos de la seguridad nacional, estamos hablando como el resguardo de la soberanía del país, así como la prevención y combate de riesgos potenciales a puestos estratégicos, como Comisión Federal, como las presas, como Petróleos Mexicanos, ¿sí? Que estén en peligro, en riesgo sobre una existencia de esta misma, lo que es nuestra nación. Y en segundo término, sobre la seguridad interior. ¿A qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver cuando Enrique Peña Nieto, nuestro presidente de México, diseña una ley, que está enfocada, la seguridad interior está enfocada al buen funcionamiento de las instituciones, ¿sí? Y al mejoramiento de la convivencia de los ciudadanos, la prevención y la sanción del delito del foro común, ¿sí? Entre otros aspectos. Ya cuando haya peligro inminente de la seguridad pública, ahí ya va a entrar la ley del ejército mexicano y la Fuerza Aérea. Entonces, ahí decimos qué pasa, ¿no? Si vamos a utilizar a los militares o no. Por ello se propone este análisis para la evaluación de la política de seguridad como componente global y no como acciones estratégicas o sectoriales. Bueno, aquí nos dice, vamos a hacer una evaluación como componente global. Vamos a ver cómo se está viendo en todas cuestiones. Y como componente global, hemos estado siendo observados por otros países, ¿sí? Ya que dentro de la seguridad pública se analiza la evolución de cómo han pasado o ha transcurrido el tiempo y se han cometido delitos o hechos que la ley señala como delitos, como los casos ocurridos en desapariciones en Lagos de Moreno. Hablaba de los jóvenes en Jalisco, pues los feminicidios en diferentes lugares de México. Y no voy a hablar sobre Devani o sobre algunas mujeres que han sido tratadas trascendentalmente porque, por los medios de comunicación o que han llamado más la atención en las redes sociales. ¿Sí? Las matanzas en Tezcatlipoca, Estado de México, las apariciones de mujeres, las muertes que se dan en Zacatecas, las muertes a los sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua, considerando las denuncias y la denominada cifra negra, se muestran las perspectivas de las variaciones en los delitos para el sexenio actual. Los logros en materia de seguridad pública reportados durante sexenios anteriores corresponden a una valoración de la ciudadanía. O sea, eso ya quedó atrás y no vamos a hablar ni darles calificativos de conservadores o de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí existe una interrogante, a pesar de reducir los delitos como el secuestro, el homicidio
¿Será que la percepción es negativa en materia de seguridad pública? ¿Se ha incrementado del 2010 al 2023 o no se ha incrementado? Necesitaríamos tener una política pública que evalúe a cada sexenio para ver si existe un método, un sistema de evaluación de las políticas públicas por sexenio, ¿sí? Entonces, esto da la pauta a los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del 2022, que fue su última actualización. Esta sección se subdivide en 3 líneas generales: la percepción de la inseguridad, la confianza institucional y el conocimiento sobre la intervención pública, ¿sí? O sea, si hubo intervención de la policía o llegó después. Siempre la policía llega al último, pero cuando tratamos una carpeta de investigación, siempre la policía está ahí luego. Siempre se dice, es que pasaba una patrulla en esos momentos y logró la detención en flagrancia de la persona. Eso nada más se ve en las carpetas, en los juzgados de control. Finalmente, la cuarta sección realiza un estudio de perspectiva y enmarca los hallazgos principales de este estudio. Bueno, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se convirtió en un marco jurídico sin precedentes. Por primera vez en 1994 aparece, pero aparece la Ley General que establecía las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esa desaparece en 2009 con la reforma constitucional del 2008, donde se reforman 10 artículos del 16 al 22, el 73, el 115 y el 123. ¿Sí? Entonces, esta ley contempló desde sus condiciones de acceso a las instituciones de seguridad pública los cuerpos policiales y su profesionalización. Los sistemas de acreditación de confianza, ¿será que sean efectivamente eficientes y eficaces? La constitución de organismos que tuvieran una base de datos con estadísticas criminales confiables, y por primera vez se consideró la participación ciudadana en la pacificación del país. Bueno, la reforma en seguridad pública fue estrategia a la cual no existió precedente alguno, como en este gobierno, sobre el diseño e implementación de diagnósticos sobre sus deficiencias y fortalezas, el equipamiento, la profesionalización y el control de confianza para promover con mayor efectividad el ejercicio de policías, ¿sí? O sea, ¿cómo vas a actuar policía y cómo debes actuar policía? No es lo mismo que actúe un militar en la detención de personas que están saqueando los gasoductos, ¿sí? El famoso huachicol, porque el elemento de Marina o del Ejército lo pone a exposición de la Policía Municipal del municipio o la Policía de Investigación, ahora se llaman PDIs, del Estado, para que los entreguen en flagrancia hacia el Ministerio Público. Y a su vez, no tengan los datos suficientes para que puedan decir cómo los detuvieron, en dónde los detuvieron, cuántas personas habían, o en su caso el famoso informe policial homologado lo tenga que firmar una persona que no conoció ni siquiera de los hechos. Sobre todo la Policía Federal experimentó grandes reformas, entre otras acciones se destinó presupuesto para recuperar el tejido social de los destinos más violentos del país, les daban más dinero para entrar. Quiero decir que en seguridad pública y en profesionalización los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública hicieron un recorrido desde su nacimiento, lo estaba diciendo hace un momento, el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1994 con la reforma al artículo 21. Esto fue con el presidente Carlos Salinas de Gortari, que reformó el párrafo cuarto para incluir por primera vez al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Policía Preventiva. ¿Sí? Fue una lucha, un choque entre el presidente saliente y el presidente entrante, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, que no quería que lo reformara, lo quería reformar él. Sin embargo, Carlos Salinas lo hizo a finales de su sexenio en 1994. ¿Sí? Y crea la Policía Preventiva, desaparece a la Policía Federal de Caminos. Entonces ya todos serían preventivos. Antes decían los federales, los preventivos son los municipales, los de la mundial, así les decían, ¿no? Sarcásticamente. Entonces, desaparece la Policía Federal de Caminos, pero aparece la Policía Federal Preventiva, y así le llaman.
Y con Ernesto Zedillo Ponce de León, también presidente de México, se promulga la ley general que establecía las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deberá regir y que debería regirse por 4 principios, ¿sí? Principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Con Vicente Fox aparece la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular fue Gers Manero, actual fiscal de la Federación, de la Fiscalía General de la República. Con la creación también aparece con la creación de la AFI, de la Agencia Federal de Investigación. Pero no desaparecen los federales. Con el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, utiliza a la Policía Federal y al Ejército, bueno, a las Fuerzas Armadas, combatir, entre comillas, a la delincuencia organizada. Ya sabemos que su jefe de la policía está encarcelado en Estados Unidos. Con el presidente, bueno, estoy haciendo un análisis o recorrido de todos los presidentes. Con Enrique Peña Nieto tiene la creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la utilización de la Policía Federal, además del Ejército, ¿sí? Y crea la Ley de Seguridad Interior para precisamente legitimar la función de las Fuerzas Armadas y legalizar las acciones de estas mismas Fuerzas Armadas. Con Andrés Manuel López Obrador en su campaña decía que iba a desmilitarizar a la seguridad pública. Sin embargo, abroga la ley de la seguridad interior y desaparece la Policía Federal. Se crea la Guardia Nacional con policías federales, con policías de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina. No respeta la naturaleza de la seguridad pública. En el 21 dice que será civil, profesional y disciplinada. Crea un híbrido de la Guardia Nacional. Ese híbrido de la Guardia Nacional está integrada por elementos, como lo dije, de Policía Federal, elementos de policía de los militares, elementos de las fuerzas, de policías de las Fuerzas Armadas y elementos de las policías de las fuerzas, de la Marina. En fin, mientras se desarrollan los debates sobre el tema de gobierno, por su parte igual los esfuerza a combatir el secuestro, que es uno de los mayores logros del sexenio. Se insistió en elaborar diagnósticos estatales sobre la situación de cuerpos policiales, sobre la capacitación de estos en cuanto al uso de la fuerza, manejo de armas, se obligó a los estados a realizar exámenes de control de confianza. En fin, como conclusión quiero decir que el Congreso no solo deberá revisar el marco constitucional y legal de la seguridad pública para adecuarlo precisamente, o a que sea, le voy a decir, mixto, militar y civil, o en su caso, que desmilitarice a la seguridad pública. ¿Sí? Deberá pronunciarse en políticas públicas en materia de seguridad pública. ¿Sí? No deberá, otra de mis conclusiones es que no deberá basarse solo en capacitar a los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino en la profesionalización, pero abarcando a la Guardia Nacional y abarcando al Ejército y a la Marina. Porque luego son los que intervienen en la detención de personas y no saben cómo ponerlos a disposición tanto del Ministerio Público de la Federación como del Ministerio Público del Foro Común. ¿Sí? La política pública en la incursión de la Guardia Nacional de la Seguridad Pública no deberá afectar la naturaleza jurídica, ¿sí? O se define como mixta o se define como civil, profesional y disciplinada, ¿sí? Pero ante todo, evitar que tenga un mando militar, como se ha pretendido hacer. Con esto, pues quiero decirle que la evaluación de las políticas públicas también deberá basarse en los principios que regulan las actuaciones de seguridad pública: eficiencia, profesionalismo, honradez, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. Que esta reforma se hizo en 2009, con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ya hablaba de respeto a los derechos humanos cuando la reforma constitucional sobre derechos humanos en México se hizo en 2011. Así es, con esto agradezco a todos ustedes su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde.